Hola, estamos en esta nueva entrega que se llama Métodos de conservación de la carne. Recuerda que somos ASA Industrial. Si no te has suscrito, recuerda darle clic en el botón rojo y activa la campanita para que estés al tanto de todo lo relacionado con la industria de alimentos empresarial y otros temas más. Para hoy tenemos este tema que espero les guste y les ayude en su proceso como profesionales y, por qué no, también por conocimiento. Vamos a empezar. Entonces, la carne es un alimento de consumo diario, pero muchas veces necesitamos tener claro realmente cuál es la información que debemos tener de esta para poder tener una buena carne de calidad. Entonces, una calidad de la carne depende de la edad, también del sexo, de la raza, la alimentación que le den al animal de donde se obtiene esa carne y también el transporte tiene una gran influencia en la calidad. Recordemos que debe tener algo que se llama cadena de frío. La composición química. La carne tiene del 70 al 75% de agua. En proteínas tenemos casi un 20%. Recordemos que también hay frutas y verduras que tienen esta cantidad de proteína. De carbohidratos un 1%, grasas un 4%, dependiendo del corte que tengamos. Y en minerales tenemos como hierro, potasio, zinc, magnesio, entre otros. Y en vitaminas, la carne es buena fuente de complejo B y es pobre en vitamina A, D, E y K. Del músculo a la carne. Si no lo sabías, la carne realmente es un músculo. El ganado, después de que lo sacrifican, llega un proceso que se llama rigor mortis. Es el proceso mínimo que debe tener el músculo para que se convierta en carne. Por eso no sé si has notado que algunas veces compramos la carne y la sentimos demasiado dura. Es porque no ha pasado ese tiempo mínimo de rigor mortis para que el músculo se vuelva carne. Durante ese proceso el pH baja y la temperatura ideal para que se dé este proceso tiene que estar en una temperatura entre los 0 y los 4 grados centígrados. Ahí es donde hablamos ya del proceso, después de que pasa este rigor mortis, ahí es donde hablamos de la maduración de la carne. El pH sube y la carne empieza a tomar unas características ideales. Si vas a comprar carne, mínimo lo ideal es que sea de 24 horas en promedio, pero según el tipo de animal o el corte, pues tiene unas duraciones mínimas para poder que el músculo sea carne. Los aditivos. Estos adicionan con el fin de mejorar características organolépticas como el color, olor, sabor y textura. Además, pueden extender la vida útil de los productos. En las carnes también utilizan algo que se llama nitritos. Estos tienen una función una función que inhiben las bacterias como el Clostridium, el Staphylococcus y los bacilos. También ayudan a la formación de aromas en los productos cárnicos. Hay que tener en cuenta que estos nitritos pueden ser cancerígenos, ¿listo?, si se utiliza inadecuadamente. No inhibe el crecimiento de hongos ni levaduras y elimina el sabor a recocido. Y también ayuda a mejorar el sabor de los derivados cárnicos. Los ácidos es un agente reductor y ayuda a estabilizar el color. Los fosfatos también ayudan a inhibir el crecimiento de microorganismos gram positivos. Aumenta la capacidad de retener agua, regula el pH, sirve como antioxidante y estabiliza las emulsiones. La sal es súper utilizada en muchos alimentos. Su principal función es que inhibe el crecimiento bacteriano al disminuir la cantidad de agua disponible. Recordemos que la sal, ella absorbe el agua presente en los alimentos y ayuda a solubilizar las proteínas miofibrilares y aumenta la capacidad de retención de agua de las mismas. Esto que te acabo de mencionar son algunos elementos que se utilizan para el tema de los derivados cárnicos
en su fabricación. Entonces, vamos a hablar de algunos métodos de conservación. Dado a que la carne es un alimento perecedero y por su alta humedad y cantidad de nutrientes, se debe conservar en óptimas condiciones de inocuidad y libre de bacterias. Entonces vamos a hablar de algunos métodos. El tradicional es el de refrigeración. Cuando vamos a la carnicería, vamos a encontrar nuestros cortes siempre en refrigeración. ¿Con qué fin? Para poder hacer un buen porcionado de estas mismas. Si tienes una carne en refrigeración, puede estar en un promedio de 3 y 6 semanas a una temperatura de 0 a 4 grados centígrados. Y mientras estamos en refrigeración se puede producir una desecación por evaporación de agua y por tanto una pérdida de peso. La congelación. La congelación debe darse lo ideal entre 18 a 22 grados centígrados bajo cero. Y la humedad se genera más o menos del 90%. Cuando tenemos las carnes congeladas, estas se pueden conservar hasta de 9 a 15 meses. Después del sacrificio previo a la rigidez cadavérica, o sea, lo que es rigor mortis, la descongelación puede producir grandes cantidades de jugo. Por eso a veces vemos que compramos la carne, la congelamos y después la vamos a descongelar y vemos que sale una cantidad de agua y uno se pregunta dónde sale. Ahí está la razón. El salado. La sal en altas concentraciones inhibe el crecimiento bacteriano y la actividad enzimática. Para el salado tenemos dos maneras, unas por salmuera y otras por sal directa. En salmuera se presenta mejor para las carnes magras. ¿Qué son las carnes magras? Aquellas carnes que son pulpas, que tienen bajo contenido de grasa, porque es menos agresivo y es buena también para los trozos grandes de carne con hueso, en particular si este es hueco o de forma irregular. Para la salmuera, escoger agua potable, sal al gusto. Algunas personas le adicionan condimentos para que coja un sabor y es meter la carne en promedio 24 horas. O podemos utilizar la sal directa. Este método de curado es más adecuado para trozos de carnes grandes y grasos, como por ejemplo una pierna de cerdo que se quiera tener preparada para Navidad. El método actúa más lentamente y la carne queda más salada, pero como consecuencia es un curado de mayor seguridad y confianza. El ahumado. El ahumado normalmente se combina con el salado. El humo presenta compuestos con carácter bactericida y antioxidantes y a la vez deseca la carne. Es importante saber que hay personas que utilizan algunos tipos de madera para ahumar. Debes tener claro y informarte sobre cuál es la madera adecuada para ahumar. Hay varios métodos de ahumado. Aquí tenemos una técnica para ahumar correctamente las carnes. Entonces, debemos iniciar un proceso de salazón o salmuera. Debemos realizar un enjuague para que no nos quede con demasiada sal. Realizamos una condimentación al gusto. Entonces, algunos le echan que tomillo, que perejil, algunas hierbas para que coja sabor. Y ya después le hacemos el ahumado. Después de que hagamos este proceso de ahumado, vamos a un proceso de maduración y ya tenemos nuestra carne ahumada lista para preparar al gusto. El envasado al vacío es otro método muy utilizado. Lo que hace es extraer el aire que rodea al producto que se va a envasar. Se consigue una bacterias y hongos que necesitan este elemento para sobrevivir. Y tenemos otro proceso que se llama la fermentación, que está cogiendo mucho auge. Es un método que se utiliza mucho en los quesos, pero ya en las carnes se están encontrando varios métodos de fermentación para dar unas texturas y unos sabores diferentes. La fermentación altera el producto por medio de microorganismos. Normalmente se realizan las carnes inoculadas. Estas aseguran una actividad microbiana y modifica las características del producto. Depende de tres factores: temperatura, humedad y ventilación. Hay varias formas de fermentar: de una manera lenta, que va en 15 grados centígrados, la media entre 15 y 20 y la rápida entre 25 y más.
Recordemos que cuando tenemos una temperatura mayor a 20, las bacterias se reproducen más rápido y la fermentación se da con bacterias. Muchas gracias. Espero esa información te haya gustado, amplíe tus conocimientos. Si tienes alguna inquietud, escríbeme, comparte. Ahí está también mi correo. Si crees que hay algo que te pueda aportar, con todo el gusto estaré para atenderte. Recuerda suscribirte para que apoyes esta idea. ASA Industrial.